El altiplano, vasto y despiadado, guardaba secretos que los hombres de fortuna, llegados con sus rebaños y sus aires de grandeza, nunca lograron descifrar. Uno de ellos era el enigma de Nina Condori, una mujer que, desprovista de bienes, de lazos familiares y del auxilio de un solo vecino, estaba a punto de desafiar el invierno más implacable que jamás azotaría esas tierras. En su corazón ya germinaba la semilla de una resistencia inquebrantable, forjada en la memoria de sus ancestros y en la promesa de una vida que se negaba a ser doblegada. Antes de continuar, necesito hacerte una pregunta. ¿Hay momentos en que sientes que el mundo te empuja a un rincón, que te dice que no eres suficiente, que lo que posees carece de valor? ¿Hay instantes en que la voz de tu intuición, la sabiduría que emana de tu interior, es silenciada por el estruendo de lo que debería ser? Si es así, esta historia es para ti. Es un recordatorio de que la fortaleza más genuina a menudo reside en lo invisible, en lo que se desprecia, en la fe y en lo ancestral. Si estas primeras palabras ya conmovieron algo dentro de ti, si sientes que esta es una historia que necesitas escuchar, te invito a quedarte. Dale me gusta. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Lo mejor está por venir. Nina Condori no era una mujer nacida en la soledad del altiplano. Su origen se hallaba en un pequeño Ailu, una comunidad ancestral enclavada en las faldas de una montaña sagrada, donde el aire era más puro y las tradiciones se tejían con la misma firmeza que las lanas de alpaca. Desde niña, Nina había sido la sombra de su abuela, Mamaquilla, una mujer cuya piel era un mapa de los inviernos y cuyas manos, aunque pequeñas, poseían la fuerza de la tierra misma. Mamaquilla no solo era la curandera del pueblo, la que interpretaba los sueños y los augurios de los cóndores, sino también la guardiana de un conocimiento milenario sobre la Pachamama, la Madre Tierra. Ella enseñó a Nina a leer los signos del cielo, a entender el susurro del viento entre los ichus, a dialogar con los apus, los espíritus de las montañas. Le mostró cómo el barro, la tierra misma, podía ser un escudo contra el frío más inclemente, y cómo el ichu, ese capim humilde que cubría las laderas, era un aliado insospechado, un tesoro que la mayoría despreciaba. La abuela, con su voz rasposa y sus ojos que veían más allá de lo evidente, le había inculcado la reverencia por cada elemento de la naturaleza, por cada piedra, cada planta, cada animal. Le había enseñado que la supervivencia no era una lucha contra el entorno, sino una danza con él, una negociación constante, un acto de escucha profunda. Nina, en la plenitud de su juventud, llevaba ese conocimiento cosido en el dobladillo de su falda, invisible para los ojos ajenos, pero tan real como el latido de su propio corazón. La vida en el Ailú era dura, marcada por el ritmo de las estaciones y la escasez, pero también por la profunda conexión comunitaria. Las mañanas comenzaban con el humo de las cocinas de adobe, elevándose hacia el cielo, mezclándose con el aliento helado de las llamas y alpacas que pastaban en las cercanías. Todos trabajaban la tierra, cuidaban los rebaños y compartían lo poco que tenían en ceremonias sencillas bajo la luna. Nina, con sus manos ya curtidas por el trabajo en los campos de papa y quinoa, era conocida por su habilidad para tejer mantas más cálidas y por su ojo agudo para encontrar las hierbas más potentes. Sin embargo, una sombra se cernía sobre su comunidad. Los hacendados de las tierras bajas, con sus títulos de propiedad y sus leyes escritas en papeles que nadie en el Ailu entendía, avanzaban implacablemente, reclamando tierras ancestrales, desplazando familias, rompiendo el tejido social. La pulpería de don Ernesto Montenegro,
un hombre de mirada fría y ambición desmedida, se había convertido en el centro de un sistema de deudas y engaños que lentamente asfixiaba a los Ailus. Sus promesas de trabajo y prosperidad se transformaban en cadenas invisibles, atando a los hombres a jornadas extenuantes y a deudas impagables, mientras sus tierras pasaban a manos de los forasteros. El miedo y la desconfianza comenzaron a corroer la unidad del Ailu, dejando grietas por donde la desesperanza se filtraba. La tragedia golpeó a Nina cuando una enfermedad desconocida, traída quizás por los forasteros que transitaban los nuevos caminos, arrasó con su familia. Sus padres, que habían sido el pilar de su hogar, y sus hermanos con quienes compartía risas y labores, cayeron uno tras otro. La fiebre los consumía y sus cuerpos se debilitaban sin remedio. Mama Quilla, con su sabiduría ancestral, intentó curarlos con cataplasmas de hierbas amargas, con sahumerios de copal y con rituales bajo la luna, invocando a los apus para que intercedieran. Pero la enfermedad era implacable, una fuerza oscura que no respondía a los cantos ni a las oraciones. El dolor de ver a sus seres queridos partir, uno a uno, dejó a Nina con un vacío inmenso en el pecho, un frío que ninguna manta podía mitigar. La pena se instaló en su corazón, pero también una nueva y feroz determinación. Mama Quilla, ya anciana y debilitada por el sufrimiento y la pérdida, miró a su nieta con ojos llenos de una tristeza profunda, pero también de una fuerza inquebrantable, como la roca de la montaña. «Nina», le dijo con voz apenas audible, su aliento un hilo frágil en el aire helado, «la Pachamama nos llama a veces a nuevos caminos. Aquí ya no hay futuro para ti. Debes irte, buscar un lugar donde tu saber sea valorado, donde puedas construir una nueva vida. Lleva contigo lo que te he enseñado. Es tu única riqueza, más valiosa que el oro de los forasteros». La voz de la abuela, aunque débil, resonaba con la autoridad de siglos de sabiduría, una orden que Nina no podía desobedecer. La comunidad, diezmada y desmoralizada, ya no ofrecía la protección de antaño. Los pocos que quedaban se aferraban a sus propias miserias, sin fuerzas para ayudar a otros, sus ojos reflejando el mismo vacío que sentía Nina. La decisión de partir fue la más difícil que Nina había tomado en su vida. Dejar el Ailu, la tierra de sus ancestros, el lugar donde cada piedra y cada sendero le hablaban en un lenguaje secreto, era como arrancarse una parte del alma. La noche anterior a su partida, Nina visitó las tumbas de su familia, dejando ofrendas de hojas de coca y maíz, susurrando promesas al viento. El aire de la montaña, que antes le traía consuelo, ahora le parecía un lamento. Pero la promesa a Mama Quilla, la necesidad de sobrevivir y de preservar el conocimiento que le había sido legado, era más fuerte que el dolor. Con un pequeño atado que contenía su manta de lana más cálida, el cuchillo de obsidiana de su abuela, unas pocas hierbas medicinales secas y un puñado de maíz tostado para el camino, Nina se preparó. Mama Quilla la despidió en el umbral de la choza, sus ojos llenos de lágrimas silenciosas que surcaban las arrugas de su rostro, pero su mano firme al bendecir a su nieta. «Que los apus te guíen, hija. Recuerda siempre. El frío no distingue entre ricos y pobres, pero el saber elige a quien se entrega. No olvides la voz de la tierra, Nina. Ella te hablará». Esas palabras se grabaron a fuego en el corazón de Nina, convirtiéndose en su mantra, su guía en la soledad del camino. El sol del amanecer, que teñía de oro las cumbres nevadas, fue testigo de su partida, un acto de valentía y desesperación, el inicio de una nueva etapa en la que Nina Condori se enfrentaría al mundo sola, armada únicamente con la sabiduría de sus ancestros y la fuerza inquebrantable de su espíritu.
El sendero se abría ante ella, incierto y lleno de peligros, pero Nina avanzó, llevando consigo no solo un atado de pertenencias, sino el peso de un legado y la esperanza de un futuro. El viaje fue largo y arduo, una odisea a través de paisajes que cambiaban con cada jornada. Nina caminó durante semanas, cruzando montañas cuyas cumbres arañaban el cielo y valles profundos donde el silencio era tan denso que casi se podía tocar. Enfrentó el frío punzante de las noches, cuando las estrellas parecían diamantes clavados en un manto de terciopelo negro, y el sol implacable de los días, que quemaba la piel y secaba la garganta. Se alimentaba de lo que encontraba en el camino: bayas silvestres, raíces comestibles que Mamá Quilla le había enseñado a identificar, y el puñado de maíz tostado que racionaba con cuidado. Dormía bajo las estrellas, envuelta en su manta de lana, sintiendo la dureza de la tierra bajo su cuerpo, pero también su pulso vital. Cada paso era un acto de fe, una afirmación de su voluntad de sobrevivir. Su español era limitado, mezclado con las palabras de su lengua materna, lo que la hacía aún más vulnerable a la desconfianza de los pocos viajeros que encontraba. La gente la miraba con recelo, una mujer indígena sola, sin compañía, sin protección, un espectro en un paisaje desolado. Era un blanco fácil para los abusos, pero la determinación en sus ojos y la fuerza silenciosa en su andar ahuyentaban a los más osados. Había algo en su presencia que inspiraba cautela, una dignidad inquebrantable que no se doblegaba ante la adversidad. Finalmente, después de lo que parecieron meses de andar, llegó a una región del altiplano donde el río serpenteaba desde la montaña, un hilo plateado que prometía vida en medio de la desolación. Era un lugar desolado y ventoso, con la tierra reseca y el horizonte infinito, pero con la promesa de tierra, un espacio donde podría echar raíces. Allí, con sus propias manos y con la ayuda de unos pocos peones que la miraban con una mezcla de curiosidad y desdén, levantó una pequeña choza de adobe. No era más que un refugio provisional, un esqueleto de paredes delgadas y un techo de paja, pero para Nina era un comienzo. Era la materialización de la promesa hecha a Mamá Quilla, el primer ladrillo de su nueva vida, un acto de desafío contra la soledad y la adversidad. Sus paredes, delgadas y construidas con prisa, dejaban pasar el viento con una libertad insolente. Las grietas entre los ladrillos eran tan amplias que, al caer la noche, las estrellas se asomaban desde el interior como ojos curiosos que observaban su soledad. El calor de la pequeña estufa de leña, alimentada con escasos arbustos secos que lograba recolectar, se disipaba casi al instante de ser generado, arrastrado por las corrientes de aire que danzaban sin pedir permiso. Los pocos vecinos que pasaban por el sendero de tierra la miraban con una mezcla de extrañeza y compasión. Una mujer sola, forastera, sin esposo ni familia cercana, con un acento que delataba su origen en las comunidades más altas, donde las palabras se hilaban de otra manera. Para ellos, Nina Condori era simplemente una mujer que aún no se había dado cuenta de que su destino estaba sellado por el invierno, una flor solitaria destinada a marchitarse en un campo de hielo. El altiplano era una tierra implacable, vasta como una mesa infinita, donde el viento helado descendía sin obstáculos desde las cumbres nevadas, sin que ningún árbol, ninguna colina, ninguna pared lo detuviera. Los inviernos no anunciaban su llegada con delicadeza. Un día el cielo era un lienzo gris, y al siguiente todo quedaba sepultado bajo metros de nieve que el viento transformaba en muros sólidos, infranqueables. Los colonos que llevaban años allí sabían que sobrevivir no era cuestión de valentía, sino de previsión, de acumular leña. Todo se medía en cargas o pilas de madera.
7 cargas era el mínimo para pasar el invierno con seguridad. Menos que eso era apostar la vida. Y Nina Condori, recién llegada con sus manos callosas y su español limitado, apenas tenía recursos para comprar 2. Su única riqueza era el conocimiento ancestral, un tesoro invisible que nadie en el altiplano sospechaba que existiera, un saber que se negaba a ser cuantificado por el oro o la madera. Nina pasó los primeros meses adaptándose a la nueva realidad. El paisaje era similar al de Suailú, con sus montañas imponentes y sus cielos infinitos, pero la gente era diferente, más desconfiada, más individualista, endurecida por la lucha constante contra el entorno. Intentó cultivar algunas parcelas de maíz y papa, pero la tierra era más dura, menos fértil, exigiendo un esfuerzo sobrehumano para arrancar de ella algún sustento. Sus llamas y alpacas, que había traído consigo, eran su única compañía y su sustento. Con ellas, Nina se sentía menos sola, menos vulnerable. Los animales, con su paciencia y su sabiduría silenciosa, le recordaban la conexión con la Pachamama, con la vida que persistía a pesar de las adversidades. Nina hablaba con ellos en su lengua materna, les cantaba canciones ancestrales que su abuela le había enseñado, y ellos respondían con el suave murmullo de sus voces, con el roce de sus hocicos en su mano. Eran su familia, su clan en la soledad del altiplano, los únicos seres que la entendían sin necesidad de palabras. La soledad era una compañera constante, una sombra que la seguía a todas partes, pero Nina había aprendido de Mama Quilla a encontrar la fuerza en su interior, a escuchar la voz de la tierra incluso en el silencio más profundo. Recordaba las palabras de su abuela, la importancia de observar, de escuchar, de aprender del entorno. Pasaba horas en las laderas, recolectando hierbas medicinales, estudiando el comportamiento de los animales, observando el vuelo majestuoso de los cóndores. Cada elemento de la naturaleza era un maestro, cada piedra una lección. Nina sabía que el invierno se acercaba y que debía prepararse. Sus recursos eran escasos, pero su ingenio y su conocimiento ancestral eran ilimitados. La choza, aunque provisional, era su base, su punto de partida. Desde allí, Nina Condori comenzaría a tejer su destino, a demostrar que la sabiduría de sus ancestros era más poderosa que cualquier riqueza material, más fuerte que el frío más implacable. Un martes, el destino de Nina dio un giro inesperado, un encuentro que encendería la chispa de su ingenio. Había caminado hasta la pulpería de don Ernesto Montenegro, el hacendado más influyente y orgulloso de la región, con sus pocas monedas apretadas en el puño, dispuesta a negociar la compra de leña antes de que los precios se dispararan con la llegada del frío. El local olía a tabaco mascado, a cuero mojado y a la acidez rancia del aguardiente. 3 hombres, capataces de don Ernesto, conversaban cerca del mostrador, sus voces roncas llenando el pequeño espacio. Enmudecieron al verla entrar, no por respeto, sino por esa curiosidad incómoda que despiertan los extraños en los pueblos pequeños, especialmente una mujer indígena sola. Don Ernesto la atendió sin mirarla a los ojos, como se atiende a un objeto, no a una persona, su mirada fija en los números de su libro de cuentas. Su voz era áspera, su mirada cuando finalmente se posó en ella despectiva. «No hay leña para los que no tienen con qué pagar la India», le espetó, con un tono que no dejaba lugar a dudas, cargado de desprecio. Los hombres en el mostrador rieron, un sonido seco y cruel que resonó en el pequeño local, amplificando la humillación. Nina sintió la humillación, el peso del desprecio, como una bofetada helada en el rostro. Un calor subió por su espina dorsal y el sabor amargo de la impotencia llenó su boca, pero no bajó la mirada. Sus ojos, oscuros y profundos,
se encontraron con los de don Ernesto, una mirada que no pedía piedad, sino que afirmaba su existencia, su derecho a estar allí, a vivir. «Necesito leña para el invierno», dijo Nina, su voz baja pero firme, en un español con acento que delataba su origen, pero con una claridad inquebrantable. «Mis animales y yo no podemos morir de frío». Don Ernesto soltó una carcajada, un sonido hueco y cruel que hizo eco en el silencio que siguió. «Tus animales y tú no son mi problema. Si no tienes dinero, vuelve por donde viniste. Aquí no hay caridad para los vagabundos». Los otros hombres rieron de nuevo, disfrutando del espectáculo de la humillación ajena, sus risas como puñales clavándose en el alma de Nina. Pero en medio de esa humillación, una idea comenzó a germinar en su mente, una semilla de resistencia que la abuela Mamaquilla le había enseñado a cultivar. Recordó las palabras de su abuela, susurradas al oído en las noches frías del Ailú. «Cuando el mundo te cierre una puerta, busca una ventana, y si no hay ventana, construye una con tus propias manos, con lo que la tierra te da». Nina salió de la pulpería con la cabeza en alto, el eco de las risas resonando en sus oídos, pero ya no con el mismo poder. No había conseguido leña, pero había conseguido algo más valioso, una motivación, una chispa de determinación que encendería su ingenio y la guiaría en su camino. Mientras caminaba de regreso a su choza, sus ojos se posaron en el ichú, el capim humilde que cubría las laderas, meciéndose con el viento, aparentemente insignificante. Para los hacendados era solo maleza, forraje para el ganado, un estorbo en sus vastas propiedades, pero para Nina era un tesoro, un material que su abuela le había enseñado a utilizar, un aliado insospechado. Recordó las lecciones de Mamaquilla sobre cómo el ichú, mezclado con barro, podía crear un aislamiento formidable, una barrera contra el frío que superaba a la madera más cara, a la piedra más sólida. La idea, al principio, era apenas un susurro, una posibilidad remota, casi un sueño. Pero a medida que avanzaba, el susurro se convirtió en un grito, una certeza inquebrantable que resonaba en cada fibra de su ser. La Pachamama le había provisto los materiales, y Mamaquilla le había dado el conocimiento. Ahora era el momento de ponerlo en práctica, de demostrar que la verdadera riqueza no se medía en oro o en tierras, sino en la sabiduría de la tierra misma. La humillación en la pulpería de don Ernesto Montenegro no fue un incidente aislado. Nina se enfrentaba diariamente al desprecio de los hacendados y de algunos peones que imitaban a sus patrones, creyendo que así ganaban su favor. Era una mujer indígena, sola, sin protección, lo que la convertía en un blanco fácil para las burlas y los abusos. Pero cada insulto, cada mirada despectiva, cada puerta cerrada, solo fortalecía su determinación. Nina había aprendido de Mamaquilla que la verdadera fuerza no reside en la riqueza o en el poder, sino en la capacidad de resistir, de adaptarse, de encontrar soluciones donde otros solo ven problemas. La leña era un bien escaso y caro, un lujo inalcanzable para ella. Pero el ichú y el barro eran abundantes, gratuitos, y estaban a su alcance, esperando ser transformados por sus manos. La Pachamama le había provisto los materiales, y Mamaquilla le había dado el conocimiento. Ahora era el momento de ponerlo en práctica, de construir no solo un refugio, sino un símbolo de resistencia. Nina regresó a su choza con una nueva energía, una determinación férrea que brillaba en sus ojos. La rabia y la humillación se habían transformado en una fuerza imparable. Miró las paredes delgadas de su choza, las grietas por donde el viento se colaba sin piedad, y en su mente ya veía el ichú, mezclado con el barro, creando una capa protectora, un escudo contra el frío. La idea era simple pero poderosa. Era una solución que nadie más había considerado, porque nadie más valoraba el ichú como ella.
Nina Condori, la mujer despreciada, la forastera sin recursos, estaba a punto de demostrar que la sabiduría ancestral era más valiosa que cualquier riqueza material, más fuerte que el desprecio de los hombres. Los días siguientes, Nina Condori se dedicó a su labor con una intensidad silenciosa, una concentración casi ritual. Recolectaba ichu de las laderas cercanas, cortando el capim con su cuchillo de obsidiana, el mismo que Mamaquilla le había dado, sintiendo la conexión con su abuela en cada movimiento. El ichu era abundante, sus tallos secos crujían bajo sus manos, pero la tarea era ardua y repetitiva. Sus manos se llenaban de ampollas, su espalda dolía por el esfuerzo constante de agacharse y cargar, pero Nina no se detenía. Cada fibra de ichu recolectada era un acto de fe, una promesa cumplida. Luego, mezclaba el ichu con el barro que extraía de la orilla del río, un barro arcilloso y pegajoso que se adhería a sus pies y manos. Amasaba la mezcla con sus pies, descalza, sintiendo la tierra entre sus dedos, como le había enseñado su abuela. La consistencia debía ser perfecta, ni muy líquida para escurrirse, ni muy espesa para no adherirse, para que creara una capa uniforme y resistente. Era un trabajo lento y meticuloso, un acto de paciencia infinita y de profunda conexión con los elementos. Los pocos vecinos que pasaban por el sendero la observaban con curiosidad, algunos con burla velada, otros con una mezcla de lástima y extrañeza. «¿Qué hace esa india?», se preguntaban en voz baja. «Está loca. Cree que con barro y pasto va a detener el frío que ni las paredes de piedra pueden contener». Nina ignoraba las miradas y los comentarios, susurros que el viento se llevaba. Su mente estaba enfocada en la tarea, en cada capa de barro y ichu que aplicaba a las paredes de su choza. Recordaba las palabras de Mamaquilla, la importancia de la conexión con la tierra, de la reverencia por los materiales, de la sabiduría que reside en lo simple. Cada capa era una oración, un acto de fe en la sabiduría ancestral, una barrera más contra el frío y el desprecio. La choza, antes frágil y vulnerable, un mero esqueleto de adobe, comenzaba a transformarse. Las paredes se volvían más gruesas, más sólidas, más resistentes al viento que antes se colaba sin piedad. El olor a barro fresco y a ichu se mezclaba con el aroma de las hierbas medicinales que Nina cultivaba en un pequeño huerto improvisado junto a la choza. Era un olor a vida, a resistencia, a esperanza que se alzaba en medio de la desolación. Entre los peones de don Ernesto Montenegro había un joven llamado Tupac. A diferencia de los otros, Tupac no se burlaba de Nina. La observaba con una curiosidad diferente, una mezcla de respeto y admiración que crecía con cada día que pasaba. Él también era indígena, y aunque trabajaba para el hacendado, sentía una conexión profunda con sus raíces, con la Pachamama, una conexión que los otros peones, endurecidos por la servidumbre, parecían haber olvidado. Había escuchado las historias de los ancianos sobre el uso del ichu en las construcciones ancestrales, sobre cómo sus antepasados habían desafiado el frío con la sabiduría de la tierra, pero nunca había visto a nadie ponerlo en práctica con tanta dedicación y maestría. Tupac se acercaba a la choza de Nina, fingiendo buscar a sus animales que pastaban cerca, y la observaba trabajar, fascinado por la quietud y la fuerza de sus movimientos. Nina, consciente de su presencia, no le prestaba atención directa, pero sentía su mirada, una mirada diferente a las demás, desprovista de juicio, llena de una curiosidad genuina. Un día, Tupac se atrevió a hablar, su voz un poco vacilante al principio. «Señora», dijo su tono respetuoso, «mi abuelo decía que el ichu es un buen aislante, pero nunca vi a nadie usarlo así, con tanta maestría». Nina lo miró, sus ojos oscuros y profundos,
sin rastro de la desconfianza que solía mostrar a los forasteros. «Mi abuela Mamaquilla me enseñó», respondió su español un poco más fluido de lo que él esperaba. «La tierra nos da lo que necesitamos para protegernos del frío, Túpac. Solo hay que saber escucharla». Túpac asintió pensativo, sus ojos fijos en las paredes que Nina estaba construyendo. «Don Ernesto dice que es una tontería, que solo la leña y las paredes de piedra sirven para el invierno». Nina sonrió, una sonrisa triste pero firme que revelaba la profundidad de su convicción. «Don Ernesto no conoce la sabiduría de la Pachamama, él solo conoce el dinero y el poder». Túpac no respondió, pero la conversación marcó el inicio de una conexión silenciosa entre ellos, un entendimiento mutuo que trascendía las palabras. A partir de ese día, Túpac comenzó a ayudar a Nina. Al principio, de forma discreta, trayéndole agua fresca del río o ayudándola a cargar los pesados montones de barro. Luego, de forma más abierta, ofreciéndose a recolectar ichú o a mezclar el barro con sus propios pies, sintiendo la misma conexión con la tierra que Nina. Nina, al principio, desconfiaba, acostumbrada a la malicia de los hombres, pero la sinceridad en los ojos de Túpac la convenció. Él no pedía nada a cambio, solo quería ayudar, aprender, ser parte de algo que sentía auténtico y poderoso. Juntos, trabajaron en la choza capa tras capa, construyendo un refugio que desafiaría el invierno más crudo. Túpac aprendió de Nina la paciencia, la dedicación, la conexión profunda con la tierra y sus secretos. Nina, por su parte, encontró en Túpac un aliado, un amigo, un compañero en la soledad del altiplano, un alma que comprendía el valor de lo que ella representaba. La choza de Nina Condori se convirtió en un símbolo de resistencia, no solo contra el frío, sino también contra el desprecio y la ignorancia. Y en sus paredes, entre el barro y el ichú, se tejía una historia de amistad, de respeto, de lazos que se fortalecían con cada capa de material, preparándose para la inminente llegada del invierno. El otoño se despidió con vientos gélidos que barrían el altiplano, trayendo consigo el presagio de un invierno inusualmente cruel. Las nubes, antes dispersas, se agruparon en un manto plomizo que cubría el cielo, prometiendo nevadas copiosas. Los hacendados, incluido don Ernesto Montenegro, se apresuraban a acumular leña en sus vastos patios, a reforzar los corrales de piedra para sus valiosos rebaños, a preparar sus hogares para la estación más dura del año. La preocupación era palpable en el altiplano. Los pronósticos hablaban de un invierno particularmente crudo, con temperaturas que prometían romper récords históricos. Los peones, con sus rostros curtidos por el frío incipiente, se movían con prisa, conscientes de que la supervivencia de sus familias dependía de la previsión y del favor de sus patrones. En medio de esa frenética actividad, la choza de Nina Condori se erigía como un faro de calma, un punto de quietud en la tormenta que se avecinaba. Sus paredes, ahora gruesas y sólidas, cubiertas con múltiples capas de barro y ichú, parecían desafiar al viento, ancladas a la tierra con una fuerza silenciosa. El olor a tierra húmeda y a capim seco se había asentado, creando una atmósfera de calidez y seguridad que contrastaba con el aire cortante del exterior. Nina, con la ayuda constante y dedicada de Túpac, había terminado su labor justo a tiempo. La choza era ahora un refugio impenetrable, un santuario contra el frío que se avecinaba. Había construido también un pequeño corral para sus llamas y alpacas, utilizando la misma técnica, asegurando que sus animales, su única familia, también estuvieran protegidos del rigor del clima. Sus provisiones de maíz y papas, aunque modestas, eran suficientes para ella y sus animales. Había recolectado hierbas medicinales, preparado infusiones para el frío y la tos, y tenía suficiente lana para tejer mantas adicionales,
sintiendo la textura áspera pero cálida entre sus dedos. Nina se sentía preparada. La sabiduría de Mama Quilla había sido su guía, y la Pachamama le había provisto los materiales. La prueba de fuego estaba a punto de comenzar, y Nina la esperaba con una mezcla de serenidad y una punzada de ansiedad. El invierno llegó con una furia inusitada, como un gigante dormido que despertaba con un rugido helado. Las primeras nevadas fueron intensas, cubriendo el altiplano con un manto blanco que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, transformando el paisaje familiar en un desierto de nieve. Luego las temperaturas cayeron drásticamente, alcanzando niveles nunca antes vistos, congelando el aliento en el aire. El viento, helado y cortante como cuchillos invisibles, aullaba sin piedad, transformando la nieve en muros sólidos, infranqueables, que bloqueaban los caminos y aislaban las comunidades. Los hacendados, confiados en sus vastas reservas de leña y en sus paredes de piedra, se refugiaron en sus hogares esperando que la tormenta pasara, convencidos de su superioridad. Pero este invierno no era uno común. Era un invierno que pondría a prueba la resistencia de todos, ricos y pobres, poderosos y humildes, revelando la verdadera naturaleza de la supervivencia. En la choza de Nina, la temperatura se mantenía sorprendentemente cálida. Las capas de barro y ichu actuaban como un aislante perfecto, atrapando el calor de la pequeña estufa de leña y bloqueando el frío exterior. Nina y sus animales se acurrucaban alrededor del fuego, bebiendo té caliente de hierbas, comiendo maíz y papas cocidas. El sonido del viento aullando afuera era apenas un murmullo distante, una amenaza que no podía penetrar las paredes de su refugio. Nina sentía una profunda gratitud por Mama Quilla, por la sabiduría que le había legado, por la conexión con la Pachamama que le había permitido construir ese santuario de vida. Sus animales, que antes temblaban de frío en las noches, ahora dormían plácidamente, protegidos por el calor de la choza y la presencia tranquilizadora de Nina. A pesar de la seguridad, en las noches más crudas, una punzada de soledad y el recuerdo de su familia perdida a veces la embargaban, una sombra fugaz en la calidez de su hogar, pero la determinación de Mama Quilla resonaba en su interior, recordándole su propósito y la fuerza de su linaje. Mientras tanto, en las haciendas de los ricos, la situación era desesperada. Las reservas de leña se agotaban rápidamente. Las paredes de piedra, aunque sólidas, no eran suficientes para detener el frío extremo que se filtraba por cada rendija. Los animales, expuestos a las bajas temperaturas en corrales inadecuados, comenzaron a morir congelados, sus cuerpos rígidos como estatuas de hielo. Los peones, que vivían en chozas más precarias y sin recursos para protegerse, sufrían aún más. Las enfermedades respiratorias se propagaban como un incendio, y la falta de alimentos se hacía sentir con crueldad. Don Ernesto Montenegro, en su lujosa hacienda, se enfrentaba a una crisis sin precedentes. Sus rebaños de ovejas de lana fina, su mayor riqueza y orgullo, estaban diezmándose a un ritmo alarmante. La desesperación se apoderaba de él, mientras observaba impotente cómo su fortuna se desvanecía con cada animal que moría, con cada día que pasaba. La noticia de la supervivencia de Nina y sus animales se extendió rápidamente por el altiplano, a través de los pocos peones que lograban moverse entre las haciendas, desafiando el frío. Al principio era un rumor, una historia increíble, casi una leyenda. ¿Cómo es posible que esa india sin leña, sin dinero, esté sobreviviendo al invierno, mientras nosotros, con todo nuestro poder, perdemos todo? Se preguntaban con incredulidad. La incredulidad se mezclaba con la envidia, con la rabia, con la impotencia. Pero a medida que el invierno avanzaba,
y las pérdidas aumentaban, el rumor se convirtió en una certeza innegable. La choza de Nina Condori, esa pequeña construcción de barro y ichu, se erigía como un testimonio incómodo, una prueba viviente de que la sabiduría ancestral era más poderosa que cualquier riqueza material, más fuerte que la arrogancia de los hombres. La prueba de fuego había comenzado, y Nina Condori estaba demostrando que la Pachamama y Mama Quilla no la habían abandonado, sino que la habían dotado de un saber que el mundo moderno había olvidado. El invierno se prolongó con una crueldad implacable, tejiendo un manto de hielo y desesperación sobre el altiplano. Las semanas se convirtieron en meses, y el frío no cedía, sino que se intensificaba con cada ráfaga de viento. La nieve se acumulaba en capas cada vez más altas, bloqueando los caminos y aislando las haciendas, transformando el paisaje en una prisión blanca. La desesperación se apoderaba de los hacendados, sus rostros pálidos y sus ojos hundidos por la falta de sueño y la preocupación. Las pérdidas de ganado eran catastróficas. Sus animales, antes robustos, yacían congelados en los corrales, una imagen desoladora de la ruina. La escasez de alimentos comenzaba a afectar a los peones y a sus familias, que sufrían en sus chozas precarias, y la mortalidad infantil aumentaba, dejando un rastro de dolor y luto en cada comunidad. El altiplano se había convertido en un paisaje de muerte y sufrimiento, donde la supervivencia era una lucha diaria, una batalla contra un enemigo invisible y despiadado. En medio de esa desolación, la choza de Nina Condori seguía siendo un oasis de calor y vida, un refugio que desafiaba la lógica de los hacendados. Nina y sus animales estaban a salvo, protegidos por las paredes de barro y ichu que irradiaban una calidez reconfortante. Sus provisiones, aunque modestas, eran suficientes, racionadas con la sabiduría de quien conoce la escasez. Nina compartía su té caliente de hierbas y sus infusiones medicinales con Tupac, quien la visitaba regularmente, desafiando el frío y la nieve para asegurarse de que ella estuviera bien. Tupac le traía noticias de las haciendas, de la desesperación de los hacendados, de la incredulidad y la rabia ante la supervivencia de Nina. «Don Ernesto está furioso», le dijo Tupac un día, sus ojos llenos de asombro y una pizca de orgullo. «No puede creer que usted, sin nada, esté sobreviviendo, mientras él pierde todo lo que tiene». Nina sonrió, una sonrisa triste pero firme, que revelaba la profundidad de su convicción. «La Pachamama nos da lo que necesitamos, Tupac. Solo hay que saber escucharla y honrarla». En una de esas visitas, Tupac le trajo un pequeño amuleto tallado en piedra, un cóndor con las alas extendidas, como símbolo de protección y libertad. Nina lo recibió con una calidez que trascendía las palabras, sintiendo la creciente conexión entre ellos, un lazo que se tejía en el silencio y en la adversidad. La noticia de la supervivencia de Nina llegó a oídos de don Ernesto Montenegro, con una mezcla de rabia, humillación y una creciente inquietud. Al principio se negó a creerlo, atribuyendo la historia a rumores exagerados, a la superstición de los indígenas, a la locura del frío. Pero cuando sus propios peones, incluyendo a Tupac, le confirmaron la verdad, y cuando él mismo vio con sus ojos la choza de Nina, un punto de luz en la oscuridad helada, sintió una punzada de algo que no era envidia, sino una profunda humillación. Su orgullo, su riqueza, su saber de hombre de negocios, habían sido inútiles ante la furia del invierno. La sabiduría de una mujer indígena, a quien había despreciado y humillado, había prevalecido, salvando vidas y animales. Don Ernesto, acostumbrado a imponer su voluntad sobre la naturaleza con la fuerza bruta y la tecnología incipiente, se vio desarmado ante la evidencia innegable.
La humillación de don Ernesto se transformó en una obsesión. No podía aceptar que una mujer indígena, sin recursos, hubiera logrado lo que él, con toda su fortuna, no había podido. Comenzó a enviar a sus peones a la choza de Nina, con la excusa de inspeccionar sus tierras, pero con la verdadera intención de descubrir su secreto, de desentrañar la brujería que, según él, Nina utilizaba. Nina, consciente de sus intenciones, los recibía con calma, con una dignidad inquebrantable, sin revelar sus métodos más allá de lo evidente. Los peones, al entrar en la choza, sentían el calor, la seguridad, la vida que emanaba de sus paredes. Observaban los animales de Nina, sanos y fuertes, mientras los suyos morían de frío. Regresaban a la hacienda con la certeza de que Nina no era una bruja, sino una mujer sabia, una guardiana de un conocimiento que ellos y sus patrones habían olvidado o despreciado. Algunos incluso se atrevían a preguntarle a Nina sobre su técnica, y ella, con paciencia, les explicaba los principios básicos, sembrando semillas de conocimiento en sus mentes. La resistencia de Nina no era una resistencia armada, sino una resistencia silenciosa, una resistencia de la sabiduría. Cada día que pasaba, cada animal que sobrevivía en su choza era una victoria contra el desprecio, contra la ignorancia, contra la arrogancia de los hacendados. Nina Condori se había convertido en un símbolo de esperanza para los peones, para los indígenas del altiplano. Su historia se contaba de boca en boca, en susurros y cantos, inspirando a otros a buscar soluciones en sus propias raíces, en la sabiduría de sus ancestros. El invierno fue un punto de inflexión en el altiplano, un invierno que demostró que la verdadera fuerza no reside en la riqueza, sino en la conexión con la tierra y en el conocimiento que se transmite de generación en generación. La choza de Nina, antes un refugio solitario, se había convertido en un faro de luz en la oscuridad helada, un testimonio viviente de que la vida podía florecer incluso en las condiciones más adversas, guiada por la sabiduría de una mujer que se negaba a ser silenciada. El invierno finalmente comenzó a ceder, dejando tras de sí un paisaje desolador y un rastro imborrable de sufrimiento. Los campos estaban cubiertos de cadáveres de animales, sus cuerpos rígidos y cubiertos de escarcha, un testimonio mudo de la furia del frío. Los ríos, antes congelados, comenzaban a mostrar tímidas grietas en su superficie helada, y los caminos, antes intransitables, se abrían lentamente, revelando la magnitud de la tragedia. La hambruna y las enfermedades se habían cobrado muchas vidas, dejando a las comunidades diezmadas y a las familias en luto. Los hacendados, con sus fortunas diezmadas y sus rebaños diezmados, se enfrentaban a la ruina. Don Ernesto Montenegro, en particular, había perdido la mayor parte de sus valiosos rebaños de ovejas de lana fina, su principal fuente de riqueza y orgullo. Su prestigio estaba herido, su poder cuestionado, y la humillación de haber sido superado por una mujer indígena a quien había despreciado públicamente era insoportable, una espina clavada en su orgullo. Un día, cuando el sol comenzaba a calentar tímidamente el altiplano, don Ernesto, con el rostro pálido y los ojos inyectados de una mezcla de rabia y desesperación, se dirigió a la choza de Nina Condori. No era una visita de cortesía, sino una inspección forzada, un acto de desesperación disfrazado de autoridad. Lo acompañaban sus capataces, hombres rudos y curtidos por el trabajo, que lo seguían con una mezcla de lealtad y una creciente curiosidad. Quería ver con sus propios ojos el milagro de Nina, desentrañar su secreto, encontrar una explicación racional a lo que consideraba una afrenta a su inteligencia y a su posición social. Nina los recibió en el umbral de su choza,
con la calma y la dignidad que la caracterizaban, su figura erguida y serena. Sus ojos, oscuros y profundos, se encontraron con los de don Ernesto, una mirada que no mostraba miedo, sino una serena autoridad, una sabiduría ancestral que lo desarmaba. ¿Cómo es posible que usted y sus animales hayan sobrevivido a este invierno, India?, preguntó don Ernesto, su voz áspera, su rostro contraído por la rabia y la incredulidad. Mis rebaños, mis ovejas de lana fina se han congelado, mis peones han muerto de frío. ¿Qué brujería ha usado para protegerse? Nina sonrió, una sonrisa tranquila que no llegaba a sus ojos, pero que transmitía una profunda convicción. No hay brujería, señor Montenegro, solo la sabiduría de la Pachamama y de mi abuela, Mamaquilla. Ellas me enseñaron a escuchar la tierra, a usar lo que ella nos da. Don Ernesto se burló, un sonido hueco y despectivo. Tonterías. La sabiduría de los indios no vale nada. Solo la ciencia y el dinero pueden protegernos del frío. Usted ha tenido suerte, nada más. Nina, sin inmutarse por sus palabras, lo invitó a entrar en su choza con un gesto de la mano. Don Ernesto, a regañadientes, cruzó el umbral, sus capataces detrás de él. Al entrar, sintió el calor, una calidez envolvente que contrastaba brutalmente con el frío cortante del exterior. El aire dentro de la choza era templado, confortable, y el aroma a tierra y a hierbas era reconfortante. Sus ojos recorrieron las paredes, cubiertas con múltiples capas de barro y ichú, una textura rugosa y orgánica. No había leña acumulada en grandes cantidades, no había chimeneas elaboradas, solo la simplicidad de los materiales de la tierra, aplicados con una maestría evidente. Nina le explicó con paciencia y claridad cómo el ichú, mezclado con el barro, creaba un aislamiento perfecto, cómo atrapaba el calor de la pequeña estufa y bloqueaba el frío exterior. Le habló de la importancia de la ventilación adecuada, de la orientación de la choza para aprovechar el sol, de la conexión intrínseca con el entorno. Don Ernesto escuchó, su rostro reflejando una mezcla de asombro, incredulidad y una incipiente comprensión que luchaba contra su orgullo. Los capataces, que habían entrado con una actitud de burla y escepticismo, también se quedaron en silencio, observando las paredes, sintiendo el calor en sus propios cuerpos. Uno de ellos, un hombre viejo y curtido por el altiplano, se acercó a una de las paredes y la tocó con la palma de su mano. «Es verdad, señor», dijo, su voz llena de asombro y respeto. «Es como si la tierra misma nos abrazara. Nunca sentí un calor así en una choza de adobe». Don Ernesto no respondió de inmediato, su mente luchando por procesar la evidencia innegable. La choza de Nina Condori era un testimonio viviente de una sabiduría que él había despreciado, una sabiduría que había salvado vidas y animales mientras su propia fortuna se desvanecía. Salió de la choza con el rostro pálido, su orgullo herido y su arrogancia quebrada, pero con una nueva comprensión, una semilla de respeto que comenzaba a germinar en su interior. La sabiduría de Nina Condori, la mujer indígena a quien había despreciado, había demostrado ser más poderosa que su riqueza y su poder. El altiplano había hablado a través de Nina, y don Ernesto Montenegro había sido obligado a escuchar, a reconocer una verdad que desafiaba todo lo que creía. El invierno, que antes traía consigo la amenaza de la desolación, ahora revelaba la fuerza de la resiliencia. La historia de Nina Condori, la mujer que desafió el frío con la sabiduría ancestral, resonaba entre los peones y los indígenas, quienes la veían como una heroína, y comenzaba a intrigar a los hacendados. La brujería que le atribuían se transformó en sabiduría, y su locura en ingenio innegable. La pequeña choza, antes vista como un símbolo de pobreza,
Ahora atraía a curiosos y necesitados, mujeres con hijos pequeños, peones de haciendas vecinas e incluso algunos hacendados menos orgullosos que don Ernesto se acercaban con humildad, buscando la orientación de Nina. Ella, con paciencia infinita y generosidad innata, compartía su conocimiento sin reservas. Les enseñaba a recolectar el ichú en las laderas, a mezclar el barro en la proporción exacta, a aplicar las capas para un aislamiento perfecto. Les hablaba de la sabiduría que reside en lo simple y en lo ancestral. Las mujeres del pueblo, que antes la miraban con lástima o desconfianza, ahora buscaban su consejo no solo para proteger sus hogares del frío, sino para enfrentar las adversidades de la vida. Nina les enseñaba a recolectar hierbas medicinales, a tejer con las lanas de los animales para crear prendas más cálidas, a encontrar soluciones en lo que la tierra ofrecía. La morada de Nina se convirtió en un punto de encuentro, un espacio de empoderamiento donde el conocimiento ancestral era valorado y celebrado. En este despertar, Tupac, el peón de don Ernesto, continuaba siendo un apoyo constante. Su respeto por Nina se había transformado en una admiración profunda, un sentimiento que trascendía la amistad. Él la ayudaba con las tareas más pesadas, reparando el pequeño cerco de su huerto, trayéndole agua del río en los días más fríos, y compartía con ella las noticias del pueblo, las historias de sus ancestros, sus sueños y esperanzas. Entre ellos, las palabras no siempre eran necesarias. Había una conexión que se tejía en el silencio de las tardes, bajo el vasto cielo del altiplano. Tupac veía en Nina no solo a una mujer fuerte y sabia, sino a la guardiana de un legado que él también sentía la necesidad de proteger y honrar. Y Nina, que había conocido la soledad más profunda y el dolor de la pérdida, comenzó a sentir en la presencia de Tupac una calidez que iba más allá del calor de su morada, una semilla de esperanza para un futuro que hasta entonces no se había atrevido a imaginar, un futuro compartido. Su amor floreció con la misma naturalidad que las flores silvestres del altiplano, arraigado en la tierra y en el respeto mutuo. Se casaron en una ceremonia sencilla, bajo el sol radiante que bendecía los campos. No hubo grandes festejos, solo la presencia de la comunidad, que antes miraba a Nina con desprecio y ahora celebraba su unión con alegría y respeto genuino. La morada de Nina, que había sido su refugio solitario, se transformó en un hogar compartido, un espacio donde el amor y el conocimiento se entrelazaban, donde la vida florecía con una nueva esperanza. Con el tiempo, la familia de Nina y Tupac creció, trayendo consigo la promesa de un legado duradero. Nacieron sus hijos, Inti y Quilla, nombres que honraban al sol y a la luna, elementos sagrados de su cultura, símbolos de luz y misterio. Nina les enseñó desde pequeños el idioma de la Pachamama, a leer los signos del cielo en las nubes y estrellas, a entender el susurro del viento entre los ichús, a dialogar con los animales como si fueran parte de la familia. Inti, el varón, con la fuerza de su padre y la curiosidad innata de su madre, se destacaba en el cuidado de los rebaños y en el trabajo de la tierra, pero también aprendió de su madre a escuchar los secretos del altiplano, a sentir el pulso de la Pachamama. Quilla, la niña, se convirtió en la sombra de Nina, absorbiendo cada lección, cada historia, cada gesto de su madre, mostrando una inteligencia aguda y una profunda conexión con las tradiciones. La sabiduría de Mama Quilla, que había viajado con Nina desde su Ailu natal, ahora se transmitía a una nueva generación, asegurando que el legado no se perdiera, sino que se fortaleciera con cada nuevo amanecer. Don Ernesto Montenegro, que había sido testigo de la transformación de Nina y de la prosperidad de su familia, finalmente se rindió a la evidencia innegable. La experiencia del invierno, antes una afrenta a su orgullo,
se había convertido en una lección de humildad. Reconoció públicamente el valor de la técnica de Nina y no solo permitió que sus peones recolectaran ichu de sus tierras, sino que también invirtió en la construcción de nuevos corrales para sus propios animales, utilizando el método de Nina, un acto que sorprendió a todos. Incluso en un gesto que sorprendió aún más a la comunidad, le ofreció a Nina y Tupac un pedazo de tierra fértil cerca del río, como un reconocimiento a su contribución inestimable a la comunidad. No fue una disculpa completa, pero fue un acto de redención, un paso significativo hacia la reconciliación entre dos mundos que antes parecían irreconciliables. La morada de Nina Condori, esa anomalía para los arqueólogos del futuro, era para ella simplemente su hogar, y en sus paredes, entre la madera vieja y el ichu y el barro, se guardó no solo el calor de un cuerpo, sino la prueba irrefutable de algo que las mujeres de su linaje siempre habían sabido, que la vida se construye con las manos, con el corazón y con la sabiduría que viene de la tierra. La tierra cedida por don Ernesto, un gesto inesperado de reconocimiento, abrió un nuevo horizonte para Nina y Tupac. No era solo un pedazo de suelo, sino la validación de un conocimiento que antes había sido marginado. Con la ayuda de la comunidad, que ahora los veía con respeto y admiración, comenzaron a cultivar la nueva parcela, aplicando los principios de agricultura sostenible que Nina había aprendido y perfeccionado. La tierra, antes vista como un recurso a explotar, era ahora tratada como un ser vivo, nutrida y respetada. La cosecha fue abundante, superando las expectativas y demostrando que la armonía con la naturaleza traía prosperidad. La fama de Nina, sin embargo, comenzó a trascender las fronteras del altiplano. Noticias sobre la mujer que transformaba barro e ichu en hogares cálidos y campos productivos llegaron a oídos de forasteros, comerciantes de ciudades distantes, curiosos viajeros e incluso algunos ingenieros y agrónomos que trabajaban para el gobierno interesados en modernizar las comunidades indígenas. Venían con cuadernos y preguntas, algunos con genuina curiosidad, otros con un escepticismo disfrazado de superioridad. La llegada de estos forasteros trajo un nuevo tipo de desafío. Nina, acostumbrada a la simplicidad y a la sabiduría de su pueblo, necesitaba ahora traducir sus conocimientos a un lenguaje que los hombres de la ciudad pudieran entender. Ellos hablaban de eficiencia, costo-beneficio y tecnología, mientras Nina hablaba de Pachamama, respeto y conexión. Tupac, con su calma y su habilidad para mediar, se convirtió en un pilar fundamental en este intercambio. Él ayudaba a Nina a filtrar las intenciones, a proteger la esencia de sus enseñanzas y a negociar con aquellos que veían en la técnica de Nina solo una oportunidad de lucro. Uno de estos forasteros, un joven ingeniero agrónomo llamado Dr. Elías, destacaba. Inicialmente escéptico, se acercó con la intención de estudiar la técnica de Nina, pero pronto se vio fascinado por la profundidad de su conocimiento y la simplicidad de su filosofía. El doctor Elías, que había estudiado en grandes universidades, comenzó a percibir que la verdadera sabiduría no estaba solo en los libros, sino en la tierra, en las manos de Nina y en la voz de su pueblo. Se convirtió en un aliado inesperado, ayudando a documentar la técnica de construcción y los métodos agrícolas de Nina, no para modernizarlos, sino para darles el reconocimiento que merecían en el mundo exterior. Mientras tanto, Inti y Kila crecían, absorbiendo las lecciones de sus padres y observando la interacción con los forasteros. Inti, con su naturaleza práctica y la fuerza de su padre, veía la oportunidad de expandir la influencia de su madre, pero también percibía los peligros de la explotación. Kila, más introspectiva y con la curiosidad innata de su madre, sentía la tensión entre el mundo ancestral y el mundo moderno,
y se dedicaba a preservar las historias y los rituales que mantenían la identidad de su pueblo. La familia Condori, ahora, no era solo un hogar, sino un punto de convergencia entre tradiciones milenarias y un futuro incierto, un futuro que ellos estaban ayudando a moldear. Los inviernos seguían llegando, con su frío y su nieve, pero la comunidad ahora los enfrentaba con una confianza renovada. La familia Condori no era solo una familia, sino la personificación de una nueva era en el altiplano, donde la tradición y la innovación se entrelazaban para construir un futuro de respeto, prosperidad y armonía. Querida amiga, querido amigo, si llegaste hasta aquí es porque algo en la historia de Nina Condori tocó algo real dentro de ti. Quizás sentiste el peso del desprecio por lo simple, por lo que es de la tierra, por lo ancestral. Quizás reconociste la voz que te dice que el progreso siempre está allá afuera, lejos de tus raíces, lejos de la sabiduría que te fue legada. Nuestro continente, nuestra América Latina, está repleta de ninas, mujeres y hombres que guardan en sus corazones y en sus manos los secretos de una sabiduría milenaria, muchas veces silenciada, muchas veces olvidada. Una sabiduría que nos enseña que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en saber usar lo que la tierra nos ofrece, que la verdadera fuerza no está en dominar, sino en coexistir, que la verdadera belleza reside en la simplicidad, en la resiliencia, en la conexión profunda con lo que nos precede. La historia de Nina es la historia de cómo una mujer, con su ingenio y su conexión con sus raíces, no solo sobrevivió, sino que floreció, transformando su entorno y dejando una huella imborrable. Y aquí, en la quietud de esta historia, hay una lección que puede aplicarse en los días actuales, en la vida de cualquiera. ¿Cuántas veces despreciamos los recursos que tenemos a mano, las habilidades que consideramos pequeñas, los consejos que provienen de lugares humildes, la sabiduría de las personas más viejas que han vivido y aprendido tanto, las soluciones que no son modernas o caras en nuestra propia vida? La historia de Nina nos recuerda que la verdadera innovación, la verdadera resiliencia, muchas veces reside en mirar hacia lo que ya tenemos, hacia lo que está a nuestro alcance, hacia la sabiduría que ya poseemos o que nos fue transmitida, y usarla con inteligencia y fe. Que la historia de Nina Condori nos inspire a valorar lo que es nuestro, lo que es auténtico, lo que es de nuestra esencia. Que nos recuerde mirar hacia atrás, hacia nuestros ancestros, hacia las culturas indígenas que nos enseñaron a vivir en armonía con el mundo, y que esa sabiduría, cuando se hereda con amor y se aplica con inteligencia, hace la diferencia entre vivir y no vivir en la noche más fría que un territorio haya conocido y nos conecta con lo más profundo de nuestra existencia.